Hola chicos y chicas del octavo grado. Baesha Papeime, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe de Ciencias Sociales, el profe Pirsen Damián, y hoy vamos a tener nuevamente una clase de Historia y Geografía. Nuestro contenido para el día de hoy es Misión de Belgrano. Para estudiar lo que es la misión de Belgrano, vamos a ir viendo los siguientes temas. En primer lugar, vamos a ver la biografía, justamente del general Manuel Belgrano. Luego vamos a ver la expedición de Belgrano al Paraguay. Y por último, la campaña de Belgrano y los guaraníes. Como propósitos para el día de hoy tenemos lo siguiente. En primer lugar, desarrollar el pensamiento reflexivo sobre la misión de Belgrano al Paraguay. Luego vamos a ir viendo el siguiente propósito. Interpretar la misión de Belgrano al Paraguay. Y por último, describir la campaña de Belgrano y los guaraníes. Vamos a ver nuestra situación inicial. Tenemos a Rolf y Ara, que se encuentran caminando por el jardín botánico. Allí conversan sobre la guerra en Israel. ¿Viste en las noticias lo que ocurre en Israel? Sí, es una lástima. La guerra no es buena. Es cierto, toda guerra es mala. Me pregunto cómo ingresaron a atacar esa ciudad en Israel. Ay, no sé, pero me pregunto si también nosotros tuvimos una invasión de otras tropas. Creo que tuvimos una primera invasión de un ejército. Fue antes de nuestra independencia. Sí recuerdo, creo que fue la del ejército argentino. ¿Cómo se llamaba ese suceso? Y esa pregunta nos lleva a nuestro tema principal, que es la misión de Manuel Belgrano en el Paraguay. Para ello vamos a ver nuestro primer contenido o nuestro primer tema, que es la biografía de Manuel Belgrano. A ver, ¿quién fue? Podemos decir que nació en Buenos Aires en el año de 1770. Abogado, político y militar argentino, una de las figuras más fundamentales dentro del proceso que condujo la independencia de ese país. También podemos decir que fue el creador de la bandera argentina, que consolidó la independencia con sus victorias en las batallas de Tucumán en el año de 1812 y Salta en el año de 1813. Fue antes todo un intelectual intachable en cuanto a su integridad, con firmes convicciones patrióticas, un trabajador por el proceso del país y la educación de sus habitantes de lo que es hoy Argentina. También podemos decir que dentro de las circunstancias de la lucha emancipadora y su propia coherencia de pensamiento y acción, lo abocaron a asumir algunas misiones militares, para el cual muchas veces no estaba preparado y en los que cosechó algunos éxitos y otros fracasos. Fue nombrado general al mando del ejército porteño, que justo tuvo el objetivo de buscar la adhesión del territorio paraguayo, pero resultó vencido y su misión fracasó en el intento justamente de que Paraguay se pudiese unir a lo que en ese entonces era una nación naciente, que es la Argentina. Podemos decir que sumido en la pobreza, falleció de hidropesía en el año de 1820, justamente el 20 de junio. Bien, como dijimos, él tuvo algunas misiones militares y ahora vamos a ver justamente una de ellas, que es la expedición de Belgrano al Paraguay. ¿Qué es lo que él vino a hacer aquí? Y podemos decir lo siguiente, que a fines de 1810, la Junta de Gobierno de Buenos Aires anunció el envío de tropas para justamente efectivizar la anexión de la provincia del Paraguay al territorio del Río de la Plata. Al entonces gobernador Velasco, justamente, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un llamamiento a los pobladores paraguayos para que ellos puedan justamente enfrentarse o defender lo que es la provincia del Paraguay. Podemos decir que en esta expedición, que el ejército porteño, bajo el mando del general Manuel Belgrano, cruzó el Paraná el 19 de diciembre de 1810, donde justamente se encontraban esperando los bandos enemigos.
Otro de los aspectos de esta misión, que dentro de esta misión tuvo como jefe segundo a un paraguayo. ¿Quién es ese? Es José Ildefonso Machain, además de otros quienes integraban el ejército porteño. Belgrano pensó que al ingresar al ejército, al territorio paraguayo, él creía que muchas personas se iban a adherir a la causa, justamente iban a participar como voluntarios, pero fue grande su sorpresa porque las personas, en vez de participar o de unirse al ejército, ellos abandonaron sus casas y huyeron hacia Asunción. ¿Qué ocurrió luego? El 19 de diciembre de 1810, Belgrano cruzó el río Paraná, donde justamente esperaba encontrar al bando enemigo. Ingresó al territorio paraguayo, venciendo una pequeña resistencia en la batalla que se conoce como Campichuelo, y no volvió a enfrentar oposición alguno hasta llegar muy cerca de la capital. ¿Qué se sucedió luego? Podemos decir que las milicias porteñas avanzaron hasta Paraguarí, donde se enfrentaron el 9 de enero de 1811 a las tropas paraguayas. Estos estaban comandados por el gobernador Bernardo de Velasco. Salvo pequeños grupos que parecían vigilar sus movimientos, Belgrano ni sus tropas encontraron viviendas ni personas alguna. En todo el camino a Asunción, hasta 27 leguas aproximadamente antes de llegar a la capital, iban comprobando una sistemática aplicación de una táctica de tierra arrasada. Ahora, ¿cómo se conoce esta batalla? Esta batalla justamente es conocida con el nombre de Cerro Porteño. La misma se desarrolló en dos fases. En una primera fase, las milicias comandadas por el gobernador fueron dispersadas. Sin ninguna explicación verdadera, el valeroso y experimentado militar que había conseguido sus galopes en varias batallas huyó abandonando sus tropas. ¿Qué hechos se siguieron sucediendo? Justamente el 9 de marzo de 1811, a orillas del río Tacuarí, mientras Belgrano aguardaba refuerzos de Buenos Aires, se produjo otra batalla. Justamente en esta batalla, el ejército argentino perdió nuevamente. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Belgrano? Tuvo que solicitar una capitulación que le fue concedida por el entonces teniente coronel Manuel Anastasio Cabañas, jefe del ejército paraguayo, permitiendo que las tropas argentinas de Belgrano se retiraran del lugar. ¿Por qué fue importante esta batalla? Justamente, ¿cuál fue la importancia para nosotros? Las victorias sobre el ejército de Belgrano generaron una inmensa repercusión en el Paraguay. Se demostró el valor y la capacidad de la clase criolla y mestiza para defenderse por sí misma. Se puso también de manifiesto que ante el más leve peligro, la clase española huía abandonando a la suerte a los paraguayos. Vamos a ver ahora la campaña de Belgrano y los guaraníes. ¿Qué es lo que ocurrió? Podemos decir que las tropas comandadas por Belgrano en la expedición justamente al Paraguay, las mismas pasaron por Candelaria, que formaban parte de los 5 pueblos misioneros del Paraguay. En las orillas del Paraná reclutó unos 500 soldados guaraníes de la milicia, justamente esto ¿para qué? Para que le acompañasen en la lucha. Pero ¿qué es lo que hizo Belgrano? El ejército de Velasco se opuso al ejército de Belgrano, así como en los posteriores regimientos y ejércitos de los próceres de la independencia. No había un solo guaraní de los Taba, pero sí soldados guaraníes misioneros. Antes de avanzar sobre el Paraguay, Belgrano, ¿qué es lo que hizo? Emitió un decreto que se conoce con el nombre de San Ignacio Guazú, por el cual decretó libres, ya sea política, económica y socialmente, a todos los guaraníes de los pueblos misioneros. ¿Qué es lo que interpretaron los guaraníes? Justamente los guaraníes misioneros que formaban parte de Tebicuarí y las orillas del Paraná, impactados por la declaración de Belgrano, en la que los señalaba iguales a los españoles en todo, entendieron que a partir de entonces gozaban de la libertad de hacer de lo que querían.
exigieron a los almacenes de todas las mercaderías para que éstas sean repartidas entre todos ellos, reclamando así también ganado y tierra. Bien, vamos a ver la parte de evaluación. Vamos a ver qué ejercicios tenemos para el día de hoy. Y dice, completamos con B si las afirmaciones son verdaderas, con F si son falsas. Y vamos a ver nuestro primer planteamiento. ¿Qué es lo que dice? En marzo de 1811, a orillas del río Tacuarí, se produjo una batalla en la que el ejército revolucionario de Belgrano salió victorioso. ¿Esto es falso o verdadero? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. ¿Salió victorioso? Por supuesto que no. Por lo tanto, es falso. Sabemos que el ejército argentino tuvo que recapitular y tuvo que abandonar el territorio paraguayo. Vamos a ver el siguiente planteamiento. ¿Qué es lo que dice? Belgrano emitió un decreto en San Ignacio Guazú por el que declaró libres política, económica y socialmente a todos los guaraníes de los pueblos de las misiones. ¿Esto es verdadero o falso? La última parte que estuvimos estudiando. Muy bien, es verdadero, por supuesto. Eso es lo que hizo Belgrano. Belgrano decretó la libertad de ellos y los guaraníes asumieron esto, por lo tanto, ellos se declararon libres. Vamos a ver qué otros ejercicios tenemos. Y seguimos con falso y verdadero. Y vamos a leer nuestro primer planteamiento. Dice, en enero de 1811 se libró una batalla en Paraguarí y como resultado un triunfo para la Argentina. ¿Esto es falso o verdadero? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. Es falso, muy bien. Sabemos cómo estuvimos viendo lo que cosechó el ejército argentino fue una derrota. Vamos a ver el siguiente planteamiento. Dice, Belgrano fue creador de la bandera argentina y el general que consolidó la independencia con sus victorias en las batallas de Tucumán y Salta en 1812 y 1813. De acuerdo a la biografía, ¿qué te parece? ¿Es falso o verdadero? Por supuesto que es verdadero. Justamente Belgrano fue quien llegó a consolidar la independencia de lo que es la Argentina justamente en esas dos batallas, las de 1812 y 1813. Vamos a ver qué otros ejercicios tenemos. Dice, completamos los espacios en blanco y tenemos nuestro planteamiento. La Junta de Gobierno de Buenos Aires anunció el envío de tropas para efectivizar la anexión de la provincia del Paraguay al territorio del Río de la Plata. ¿Bajo el mando de quién? ¿A quién dijimos que se le envió justamente para lograr la anexión del Paraguay a la provincia de Buenos Aires? Muy bien, se le envió al general Manuel Belgrano. Vamos a ver nuestro siguiente planteamiento. Dice, el general Belgrano resultó vencido por, y tenemos nuestro espacio. ¿Quién era el que le ganó? Y fracasó en el intento de mantener a Paraguay unido a la Argentina. ¿A quién enfrentó? Al ejército paraguayo. Muy bien. Vamos a completar. Ahí tenemos y completamos nuestros ejercicios. Vamos a ver qué tenemos. Y tenemos otros ejercicios. Bueno, vamos a seguir. Dice, seguimos completando los espacios en blanco. Tenemos un espacio en blanco y dice, impactados por la declaración de Belgrano, interpretaron que a partir de entonces gozaban de la libertad de hacer lo que querían. ¿Quiénes eran esos? ¿Los paraguayos? No, los guaraníes, justamente. Los indios guaraníes que vivían en las misiones interpretaron esta declaración como una medida de libertad para ellos. Vamos a ver el último planteamiento, dice. Belgrano cruzó el río Paraná el 19 de diciembre de 1810 y se desarrolló la segunda batalla a orillas de... ¿A qué orillas nos referimos? ¿Qué río es lo que estuvimos viendo? Muy bien, el río Tacuarí. Justamente es donde se desarrolló la última batalla. Vamos a ver ahora el resumen de la clase de hoy. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? ¿De qué estuvimos hablando? Justamente estuvimos viendo la misión de Belgrano. Para entender la misión de Belgrano, ¿qué es lo que hicimos? Primeramente vimos la biografía del general Manuel Belgrano. Y hemos dicho que nació en Buenos Aires en 1770, fue un político militar argentino
y una de las figuras fundamentales para la independencia de ese país. En cuanto a la expedición que tuvo en el Paraguay, hemos dicho que la Junta de Buenos Aires justamente anunció el envío de tropas. ¿Para qué? Para buscar la anexión de la provincia del Paraguay a esa junta. Y para ello envió al general Manuel Belgrano. Dentro de esa expedición hemos visto que se desarrollaron algunas campañas y algunas batallas, y también la campaña donde Belgrano reclutó a los guaraníes. Justamente reclutó unos 500 soldados guaraníes que formaban parte de las misiones de esa época. Vamos a ver cómo termina nuestra situación. ¿Qué es lo que dice? Belgrano vino para someter por la fuerza al Paraguay. La misión militar de Belgrano nos demostró a todos los paraguayos que podíamos luchar por nuestra libertad. Tenés razón, creo que aprendimos algo aquí conversando. ¿Y vos, qué te parece? ¿Aprendiste algo? Me imagino que sí. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Te espero para una próxima clase. Nos vemos.